Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con Reyes de la Biblia, con nuestro hermano Pedro Rodríguez, hoy 15 de julio. Y bueno, los dejo en las manos. Bendiciones y Dios les bendiga. Hermanito Pedro. Ok, gracias Alejandro. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, grandemente. Le damos gracias a Dios por este día y por sus bendiciones y por todo este tiempo que pues, nos permite estar juntos, ¿verdad? Y unirnos con el propósito de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir aprendiendo de Dios, estar más cerca de Él, conocerle más, que es lo que realmente nuestro Dios se propone en su palabra, ¿verdad? Darnos vida, darnos crecimiento y acercamiento pleno a Él. Esperamos que en este pasaje que vamos a compartir, pues ese propósito se cumpla, ¿verdad? Y nuestra fe se fortalezca mucho más, nuestra fidelidad y nuestro amor hacia Dios. Estamos en este momento estudiando un momento bien especial al que he titulado La despedida de David, la despedida de David, en donde vamos a estar considerando y prestándole mucha atención a la encomienda que él le da a Salomón, ¿verdad? La ordenanza que le da a Salomón sobre cómo dirigirse como rey, la ordenanza que le da a Salomón sobre la construcción del templo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo también la sucesión, ¿verdad? Cuando David le hace la sucesión formal, por decirlo de algún modo, a Salomón, y ya la muerte, ya en este caso la muerte y la partida de David como tal. Es probable que esto lo veamos en 2 o 3 viernes, ¿okay? Obviamente comenzando desde hoy. Entonces vamos a estar también haciendo como una especie de resumen breve o una observación superficial o resumen breve de cómo se presenta en Primera de Reyes esa despedida de David y cómo se presenta en Primera de Crónicas esa despedida de David. Vamos a estar observando que a pesar que nos está hablando del mismo acontecimiento, David despidiéndose, David aconsejando a Salomón, presenta cosas distintas, ¿okay? Por lo que obviamente ya hemos explicado del propósito de la Carta de Reyes, del propósito del libro de los Reyes, perdón, y el propósito del libro de Crónicas, ¿okay? Entonces realmente me asombra mucho y me anima mucho el hecho de ver cómo el rey David no solamente nos enseña desde que era un joven adolescente, pastor, desde que comienza a servir en la casa de Saúl, desde que ya es nombrado oficial de guerra de Saúl, desde que después huye al desierto, después cuando se hace rey. No solamente aprendemos de David en ese tiempo, cuando es rey de solamente la tribu de Judá, después cuando es rey de todas las tribus, cómo aprendemos inclusive de los errores que cometió, ¿verdad? Y cómo seguimos aprendiendo de él aún ya en sus últimos días. Que realmente David fue un instrumento bien especial de Dios, porque aún hasta sus últimos días hay que aprender, ¿verdad? Hay que aprender. Y bueno, muchos dicen pues que es el momento más hermoso y más especial para enseñar, con toda la experiencia y todo lo que aprendió de Dios. Y yo les invito a que prestemos mucha atención, pues no solamente hoy, sino la próxima semana, en las palabras, en los principios y en las ordenanzas que David le dio a su hijo Salomón, que en este caso le iba a suceder. Y siempre que veo esto, siempre que escucho o siempre que leo, que estaba pasando tiempo en estas escrituras, no dejaba de pensar en lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, ¿verdad? Cuando habla de nuestro Señor Jesucristo que nos lavó con su propia sangre y nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿okay? Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, ¿verdad? Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Y de alguna manera pues debemos también aprender a sacar para nosotros aprendizaje y provecho en esas palabras de David a Salomón, porque aunque no estamos en este caso en un reinado terrenal, en un trono terrenal, dirigiendo una nación entera, de alguna manera u otra, pues estamos sirviéndole igualmente a Dios, estamos haciendo cosas para Dios, y así como lo hizo Salomón, así como lo hizo David, también nosotros queremos glorificar a Dios, queremos honrar a Dios,
y queremos construir casa para Dios, como hemos estudiado en días atrás. ¿Okay? Quiere decir que la responsabilidad que tenemos es grandísima. Y estos consejos de despedida, estas palabras finales de despedida de David a Salomón son extremadamente útiles y valiosísimas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que está haciendo servicio, que está prestando un servicio para Dios, para el reino de Dios, para la familia y para todo lo que nos rodean en este caso. Entonces, antes de entrar en Reyes, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 1, ¿verdad? De Primera de Reyes, y el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 1, ¿verdad? En lo que pudimos compartir, ¿verdad? Que por decirlo de alguna manera fue el último, ¿verdad? O uno de los últimos acontecimientos, por decirlo de alguna manera, turbulentos en el reinado de David, ¿verdad? Con la sublevación o usurpación, en este caso, de su hijo Odonías, ¿verdad? Quien intentó tomar el control, el poder de la nación, haciéndose rey, cosa que pues no le duró mucho, creo que no duró más de medio día realmente su reinado, ¿verdad? Realmente fue efímero, fue momentáneo, por lo que pudimos ver, ¿verdad? Primeramente la intervención de Dios, porque obviamente no era el plan de Dios, no era lo que Dios había establecido, ¿verdad? Y principalmente por eso. Y también porque obviamente entraron en escena personajes importantes, pues que eran leales al trono de David, como el caso del profeta, ¿verdad? Del profeta Natán, en este caso quien prácticamente fue quien descubrió o anticipó la sublevación de Odonías, ¿verdad? Cómo él se puso de acuerdo con Betsabé, en este caso para que ella llevara a Salomón a la presencia de David y le recordara, en este caso, la promesa que él le había hecho a David, a su hijo Salomón, perdón, porque Dios mismo ya se lo había revelado, que él iba a ser en este caso el sucesor o el rey. Y habían acordado que mientras ella le hacía esa propuesta, ese recordatorio a David, porque ya prácticamente andaba Odonías sentado en el trono, pues él iba a hacer presencia justamente en ese momento para convencer a David. Y efectivamente así fue, ¿verdad? Sus planes se llevaron a cabo. Betsabé fue con Salomón, le hizo la propuesta a David y David estaba ya comenzándose a sentir preocupado y a creer lo que le decían. Y en ese momento entra el profeta Natán y pues David da la orden. Pues David en ese momento, a pesar de su avanzada edad, tuvo lucidez y programó, hizo una estrategia bien efectiva, que fue mandar a Salomón a un lugar específico sobre su asno y llevar a toda la comitiva real. Y bueno, gracias a Dios eso funcionó. Y pues dice que cuando Odonías, en este caso, se entera de lo que ya había hecho, de cómo había nombrado a Salomón como rey y todo el pueblo en algarabía lo estaba apoyando, se asustó demasiado. Y pues prácticamente, como dice el versículo 49, que me gusta mucho la atención, todos los que estaban con él lo dejaron solo, se fueron cada uno por su camino y así se desvaneció, pues en este caso, todo lo que fue el intento de usurpación, ¿verdad? Y bueno, en este caso pues continúa desarrollándose el nombramiento de Salomón, en este caso como rey de Israel. Y pues David, acá en el capítulo 2, ya pues, como lo dice el mismo versículo 1 y el versículo 2, ya dándose cuenta de que está por morir, de pasar de un mundo al otro, el camino que siguen todos los hombres, decide pues darle a él unas palabras importantes, bien solemnes, ¿ok? Y vamos a estar leyendo el capítulo 2, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ¿ok? Y pues probablemente vamos a también pasearnos un momento solamente, sin entrar mucho en explicación en detalle, porque eso lo vamos a hacer Dios mediante la próxima semana, cómo se presenta en Crónicas, ¿okay? Porque en Crónicas la despedida de David se muestra distinto a Reyes. En Reyes solamente vemos lo que dice el capítulo 1, ¿verdad? La usurpación de Odonías y ya el traspaso o sucesión de David a Salomón, ¿verdad? Las palabras los solemnes y la muerte de David, ¿okay? Es lo único que muestra en este caso Reyes, ¿okay? Y deberíamos preguntarnos por qué Reyes no da tanta información de David
¿Y por qué no da ninguna información de Saúl? Porque Reyes no menciona a Saúl y solamente menciona un poquitico de David ya cuando está a punto de morir. Eso obviamente lo podemos responder más adelante. Ahora en Crónicas sí se dedica bastante, ¿verdad?, a hablar de David, a hablar de las cosas que Dios hizo a través de David y a dar mucha información de los últimos días de David, ¿okay? Inclusive la sucesión o el traspaso del poder o del trono que hace David a Salomón en Crónicas es presentada mucho más ampliamente, ¿verdad? El discurso de David y las palabras de David son mucho más extensas y obviamente, pues a diferencia de Reyes, en Crónicas David hace una convocatoria pública, ¿verdad? En Crónicas David convoca a sus principales oficiales, generales, cantores, etcétera, etcétera, y públicamente, ¿verdad?, ya en el capítulo 27 y 28, David le transfiere a Salomón la responsabilidad del reinado, ¿verdad? Le transfiere la responsabilidad de la edificación del templo y hace una ofrenda a Dios, David, y convoca a todos a dar una ofrenda a Dios para la construcción del templo. Entonces, obviamente en Crónicas, eso se presenta de esa manera mucho más amplia y con explicación y detalle de cómo iba a quedar el templo con todo el personal, porque como dijimos, Crónicas fue escrito para personas que estaban después del exilio allá en Jerusalén, para estimularlos a que también ellos hicieran lo mismo, a que de la manera como Dios estuvo con David y con Salomón y cuando se hizo el templo en aquel entonces, también podía estar con ellos en ese momento después del exilio en que habían regresado. Por eso encontramos todos esos detalles en Crónicas, ¿verdad?, para que ellos se sientan estimulados, ¿verdad?, en hacerlo. Por eso en Crónicas no encontramos ninguna de las usurpaciones de los hijos de David, ¿verdad? Por eso en Crónicas no hallamos cómo Odonías usurpó el trono, por eso en Crónicas no encontramos el pecado de David con Betsabé, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en Crónicas no encontramos ese tipo de información, ¿verdad?, sino más bien todo lo que Dios hizo, ¿verdad?, en David, cómo Dios se glorificó en David, para que ellos, ya después de ese exilio, en ese tiempo del exilio, vieran que Dios podía, en este caso, hacer lo mismo con ellos. Y no solamente con ellos, sino como lo hemos venido diciendo, también puede hacerlo con nosotros en este tiempo, ¿verdad?, usarnos y glorificarse grandemente, porque obviamente es lo que sigue deseando nuestro Dios. Y seguimos inclusive nosotros en este tiempo, como lo vamos a ver al final, descansando sobre esa promesa, porque nosotros sobre esa promesa que David descansó y le trasladó a su hijo Salomón, ¿verdad?, de que Dios le prometió que no iba a faltar quien se sentase en su trono, pues nosotros estamos siendo beneficiados actualmente de esa promesa también. Entonces vamos a leer, vamos a entrar a la lectura en Primera de Reyes y el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a pedirle a algún hermano, una hermana o a Alex que nos haga la lectura de los primeros 12 versículos del capítulo 2 de Primera de Reyes. ¿Okay? Amén, amén, amén. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo en el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Ner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte
que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaíta, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simel, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Beurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre la Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Amén. Amén. Es interesante que prestemos atención especialmente en los primeros 4 versículos, ¿verdad? Este párrafo inicial de este capítulo, en donde se concentran, por decirlo de algún modo, las palabras de David y lo que David, pues, ya en sus últimos días quiere y anhela que Salomón entienda, que Salomón comprenda, ¿verdad? Luego, desde el versículo 5 hasta el versículo 9, vemos una encomienda bien particular de parte de David a Salomón, que haga justicia con algunos personajes, ¿verdad? Que castigue a algunos y que haga misericordia con otros, ¿ok? Algo que pues David, interesantemente, ya en sus últimos respiros, en sus últimos momentos, aún tiene en su corazón, ¿verdad? La necesidad de que se haga justicia en ese sentido. Y ya lo vemos al final, en los últimos 2 versículos, pues del 10 al 12, partiendo, ¿verdad? Partiendo y siguiendo el camino que seguimos todos, ¿verdad? Como él mismo lo dice. Entonces, tratemos por un momento de ponernos en la posición de David como hombre de Dios, como siervo de Dios, como hombre que caminó con Dios, que anduvo con Dios, que tenía un corazón conforme al de Dios, que había aprendido mucho de Dios y estaba en este momento ya crucial, ¿verdad? En estos últimos momentos con su hijo. Y yo creo que esos últimos momentos son especiales porque, bueno, nunca he estado ahí en ese último momento, pues, pero espero que me toque estar en ese último momento. Me imagino que ahí en ese momento tú quieres decir lo que realmente tú consideras importante que sepan lo que te están rodeando en ese momento. Es lo que por lo menos yo deduzco, ¿verdad? Lo que hay en el fondo de tu corazón que tú quieres transmitir porque es realmente relevante. Y vemos cómo lo que hay en el fondo del corazón de David, aún en el hecho de su muerte, es Dios. Es Dios, es fidelidad a Dios, es respeto a Dios, y es algo que particularmente me llama mucho la atención. Pero vamos a dejar, ¿verdad?, que entre todos podamos ampliar más la idea, explicar mejor y por supuesto aplicar y aprender. Aquí hay varias cositas que esperemos podamos considerarlas y discutirlas bien abiertamente. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que llega a su mente, ¿verdad?, cuando escuchan estas palabras de David a su hijo Salomón? Hermano querido, Alejandro. Hermanito, bendiciones. Leyendo esto, no lo había visto sino hasta ahora. La seguridad que tiene David al decir en el versículo 2, yo voy a un camino, yo voy a un lugar donde todos van a partir algún día. Y me hizo acordar el apóstol Pablo cuando le decía a Timoteo que había peleado la buena batalla, que ha guardado la fe y que lo que le espera es la corona de justicia. Está hablando David en el mismo término, o sea, le está diciendo a su hijo Salomón
He peleado la buena batalla, hijo, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate, guarda los mandatos del Señor. O sea, es el consejo final, pero con la seguridad de tu salvación. Yo pienso que es algo muy hermoso ver cómo David en sus últimos días, en su momento final, tiene una seguridad plena de su salvación y sabe que Dios lo va a recibir allá arriba en los cielos. Me gusta mucho la seguridad que tiene David en este momento. Amén. Buena comparación, Alejandro. Buenísima. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Yo cuando veía esta palabra, mientras piensan ahí en su vida, hermano, yo decía, o sea, pensaba, oye, yo creo que nadie quiere llegar a pronunciar esas palabras que pronunció David. Yo creo que son Hermano, palabras evitadas, que queremos evitar a toda costa, ¿verdad? Llegar a decir, como dijo David, yo sigo el camino de todos en la tierra. Creo que hermano, esas que Dios son me las bendiga. palabras más evitadas por todos, pero David, como decía Alejandro, las dijo con confianza, con certeza, porque Dios estaba con él. Y eso me llama la atención. ¿Alguien por ahí Sí, quiere compartir algo? acá, hermano. Ok, hermanito. Sí, hermanito Iván. Sí, solo que me gustaría, hermano, analizar un poquito porque hay ciertas cosas que nos dicen cosas de ahí que está pasando, especialmente en este versículo 1 al 4. Entonces podemos ver, se puede observar ahí la forma como la instrucción que le da David a Salomón. No sé si esto revela un poco cómo miraba David a Salomón. Por ejemplo, en esas palabras que le dijo, el hecho que le ha exhortado a que fuera un hombre. Todo, ¿qué contexto revela? ¿Qué es lo que revela? Puede hacer que tenga poca confianza en que va a ser el rey de Salomón. No sé, por ejemplo, podemos ver que Salomón, veamos la personalidad. Rey David, criado como guerrero. Salomón, con todas las comunidades, con criados, rodeado de mujeres. Veamos a David que se crió en las cuevas. O sea, si vemos el aire libre, hizo tantas cosas, ¿verdad? Vemos y eso es lo que uno ve a veces. Nos pasa a nosotros como padres, que realmente cómo los criamos nosotros. Vaya, por ejemplo, el hecho de criarse en el campo, venir a la ciudad, tener hijos y criarlos acá, es totalmente una vida totalmente diferente. Entonces, se puede ver que acá, pues, viví en un palacio rodeado de comunidades de lujo. Entonces, no sé si esas introducciones revelan revelan algo de diferencia entre ellos, porque es bien importante que es lo que entonces nosotros, cuando lo traemos al plano de cómo aprendimos incluso el evangelio nosotros, qué dificultad tuvimos, qué instrucciones les damos para que se continúe la siguiente generación, porque me parece que eso es importante porque no era algo fácil lo que iba a asumir a Salomón, viéndolo desde el punto de vista de su personalidad, y vemos el pasado. A veces nosotros como padres les decimos, no, usted no ha pasado nada, hijo, de lo que me sucedió a mí, cuestiones así. Entonces me gusta mucho ese traslado de quererle trasladar en las instrucciones. Me parece que es que la preocupación, veo aquí preocupado a David y Salomón tranquilo. Señor le bendiga. Amén. Sí, creo que entiendo tu planteamiento, hermano, y está bueno. De verdad, yo creo que sí hay preocupación, en este caso, en David. Hay algunos que creen que David veía, o sea, ciertas cosas aún en Salomón. Lo que sí es cierto es que Salomón era muy joven en el momento en que recibió el trono, y probablemente pues por eso David quiso hacer muy enfático. Son simplemente probabilidades.
Lo cierto es que pues no solamente le dice que sea hombre, sino que se esfuerce. Esfuérzate y sé hombre. Y yo creo, ¿verdad?, que el mismo pasaje nos explica, ¿verdad?, de qué manera nos esforzamos y de qué manera podemos ser verdaderamente hombres. Ahí mismo está la explicación, ¿verdad? Lo que significa esforzarse y ser hombre tiene que ver con la obediencia a Dios. Tiene que ver con la obediencia plena a Dios. ¿Okay? Y sí, muy probablemente, como me llamó la atención lo que comentaste, hermano, cuando pues dice que David, o sea, todo lo que vivió, todo lo que sufrió, todo lo que atravesó, todo lo que tuvo que aprender para llegar hasta donde Dios lo ubicó, y en cambio él era muy joven, no había conocido absolutamente nada de lo que sí conoció él, y sí probablemente hubieron esos pensamientos, es probable que sí. Y por eso, pues, la principal recomendación de él como padre es esfuérzate y sé hombre. ¿Okay? Entonces, bueno, hermana Alice, hermano Agustín, y pues Sí, mi todo lo hermano, demás. yo viendo esta palabra del rey David, me voy a mi madre, porque cuando yo llegué a Cristo, la primera que conquisté fue mi mamá hace muchos años, y como yo era soltera, el Señor me dio un carrito nuevo, 0 kilómetros, recién convertida, y eso me hizo participar en campañas evangelísticas por muchas congregaciones en toda Centroamérica, en todo Centro Occidente de Venezuela. Y mi mamá siempre me acompañó. Mi mamá siempre fue mi compañera de viaje. Siempre que había una invitación, tirábamos las maletas en el carro y nos íbamos a pasar el fin de semana en cualquier congregación donde estaban pidiendo apoyo evangelístico, y a mí me tocaba llevar a alguno de los muchachos. Y yo fui viendo el cambio y la transformación de la vida de mi mamá en el transcurso de los años, lógicamente con mucha más rapidez que yo, porque mi mamá ya estaba clara en lo que estaba haciendo, pues mi mamá ya en sus años bastante clara, y ella, antes de que ahorita no habla, ya no habla, pero cuando mamá hablaba, me dijo, hija, yo ya estoy lista, yo estoy lista. Yo realmente, yo sé que lo mío, y siempre lo decía, cuando yo estoy lista, yo siento, yo en mi corazón estoy lista, y quiero irme para donde el padre Abraham, quiero ya encontrarme con el padre Abraham, y allá me tiene preparado un banquete, ¿verdad? Y una de las cosas que recuerdo que me dijo hace como 8 días, 9 días, que ya fue lo último que era ella, porque ahorita mamá está ahí, el cuerpo, pero prácticamente es como si mamá no estuviera. Ya mi mamá hablaba muy fuerte, así como yo, muy fuerte, así, mucho carácter. Habla poquito. Sí, y ella ya no habla, pues es como, todas mis hermanas dicen, es como si mamá ya no estuviera. Realmente pareciera que lo que está es solamente el cuerpo ahí doliente, pero es como mamá ya como que se fue, porque no es la misma. Pues cuando nosotros estuvimos hablando, me dijo, bueno, hija, yo estoy lista. Y allá nos vemos en la nube, nos vemos en la nube, esfuércese, pero no solamente usted, porque yo sé que usted, pero hágalo con su hijo, es decir, póngale cuidado a su hijo, oriente a su hijo, ¿verdad? Porque mi mamá sabe que mi hijo es más joven, pues, pero allá nos vemos, allá es donde allá nos vamos a ver. Y saber esa seguridad y esa certeza. Ayer se lo dijo a unos hermanos que le ay, señora Catalina, hermana Catalina, vamos a orar por usted para que se recupere. Y ella dijo, no, más bien oren por misericordia, para el que el Señor ya me venga a buscar. Pero Él es el que decide cuándo me voy y cuál es el día y cuál es la hora. Pero ya mis hermanas dicen prácticamente que como que mamá ya no está, pues que está en un cuerpo que sufre ahí, pero ya mamá dejó de hablar, todo. Pero cuando hablamos, eso me hace acordar, esta palabra me hace acordar hace 8 días con mi madre. Gracias. Amén. Agustín. Hermano querido. Buenas tardes, hermanos.
Como tú decías, aquí David sabía lo que le venía, ya él estaba anunciándole a su propio hijo que iba a morir. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y lo que tú decías, o sea, cuando uno sabe que ya le está llegando el momento en que va a partir de este mundo y ve que el que va a heredar tu camino, lo que tú hacías, es tu hijo, a ti te preocupa que él haga las cosas bien. O sea, a ti te preocupa que le das las informaciones necesarias para que él enrumbe su camino conforme a como lo estaba haciendo David. En este caso, David a Salomón le dice que guarde los mandamientos de Jehová, su Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. O sea, David estaba preocupado porque le daba mucha importancia a lo que eran los caminos de Dios. Y él se preocupaba para que Salomón tuviera muy claro esas cosas. O sea, en el momento de la muerte, en el momento que uno va a morir, uno a sus más allegados, queremos dejarle la responsabilidad, pero para que lo hagan bien, para que lo hagan correctamente, para que sepan lo que viene, sepan lo que van a enfrentar y lo hagan correctamente. Y yo veo que una sombra con Jesucristo. Fíjense en el capítulo 13 de Juan, por lo menos el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de Juan, Jesucristo tiene una reunión íntima con sus apóstoles, porque él sabía que se iba a ir. Fíjense el versículo 1 del capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús tuvo una reunión íntima porque él sabía que se iba. Él sabía que ya los iba a dejar solos. Aunque él después le hace la promesa en el capítulo 14 y el capítulo 16, le hace la promesa del Espíritu Santo. Pero le da instrucciones claras, precisas, de lo que ellos tenían que hacer, de lo que iba a pasar, de cuál era su responsabilidad dentro del reino de Dios, que permaneciesen en la vid, fíjate que habla de la vid verdadera, que ellos tenían que permanecer en él. O sea, le da las informaciones porque él le preocupaba que ellos hicieran correctamente el trabajo que les correspondía después que él partiera de este mundo. Y él lo hacía porque él sabía que ya iba a partir, ya le quedaba poco tiempo en la tierra. Entonces vemos la sombra de David con Jesús en este relato. David con Salomón, enseñándole sus responsabilidades y que él fuera fiel a Dios. Y aquí vemos a Jesús enseñándole a sus apóstoles su responsabilidad y su fidelidad a Dios, que siguieran adelante y que tendrían la ayuda del Espíritu Santo, claro. Ese es mi comentario. Bueno, hermano, buena comparación, buenísima, excelente. A ver, ¿alguien más, aparte de nuestro hermano querido Agustín, quiera compartirnos alguna observación, alguna aportación? Si no la hay, pues yo quisiera que Pedrito, el hermano Quintero. Hermano Harold, por favor. David se está presentando como primera persona en cuanto a su hijo joven, diciéndole que él le da ejemplos de fidelidad hacia Dios. Eso es lo que yo veo. También alcanzo a ver, pues él sabe que va a partir y le está dejando una gran responsabilidad a Salomón. Hasta ahí mi participación, mis hermanitos. Amén, amén, hermano, gracias. Así es, una gran responsabilidad, ¿verdad? Comenta nuestro hermano Harold. Hay dos cositas que quiero que miremos brevemente. La primera, yo aprendo aquí o sea, lo importante del perdón, la importancia de experimentar el perdón realmente. David nos enseña eso. Vemos cómo David, a pesar de los errores, de las fallas, de las equivocaciones, estaba verdaderamente convencido que Dios lo había perdonado. Por eso habló de la bienaventuranza del perdón, de aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas. David verdaderamente experimentó eso, a tal punto que en su último momento, pues, él estaba seguro que estaba con Dios. Y tuvo la autoridad moral para decirle a su hijo que fuera fiel a Dios, que fuera obediente a Dios, que observara los mandamientos de Dios. O sea, fíjense cómo David hasta el último momento estaba seguro que estaba bien con Dios, que Dios lo había perdonado. Y yo creo que nosotros, pues obviamente no deberíamos esperar ya al final de nuestros días para tener esa seguridad verdadera del perdón. Yo creo que la seguridad del perdón de parte de Dios hacia nosotros
es algo que debemos verdaderamente disfrutar y gozarnos y agradecer por eso. David no permitía que sus pecados, sus malas experiencias, sus equivocaciones, errores, etcétera, etcétera, lo perturbaran, lo molestaban, ¿verdad? Él tenía una relación fluida con Dios. Por eso era un varón conforme al corazón de Dios, porque verdaderamente estaba seguro que Dios lo había perdonado y tenía, vuelvo y lo repito, la autoridad moral para decirle a su hijo que fuera obediente a Dios. Y hay un juego de palabras acá también en estas palabras finales de David que yo quiero que le prestemos atención, ¿verdad? Son 4 palabras que están ubicadas bien especialmente. La primera es guardar, en el versículo 3, ¿verdad? En el mismo versículo 3, andar, y la otra palabra es observar, o sea, guardar, andar y observar, ¿verdad? Guardar los preceptos, andar en los caminos y observar, obedecer los estatutos, ¿verdad? Y luego nos dice el para qué, o sea, y ese para qué tiene que ver con 2 cosas puntuales. Número 1, a la parte final del versículo 3, para que prosperes en todo lo que hagas, o sea, para que te vaya bien. Y el segundo para qué lo vemos en el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló. O sea, David le está diciendo a Salomón, mira, recuerda la promesa sobre la cual nosotros estamos descansando, Salomón. Recuerda que nosotros estamos aquí por Dios, por lo que Él ha prometido, por lo que Él ha establecido. Y para que esa promesa pueda seguirse cumpliendo, para que esa promesa pueda continuar vigente en nosotros y en lo que Dios está haciendo. Por eso dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. O sea, David en lo profundo de su corazón tenía esa promesa que Dios le había hecho, tenía esa promesa. O sea, David era un hombre que dependía de Dios, de lo que Dios le decía, de lo que Dios le prometió, y estaba verdaderamente interesado en que su hijo Salomón continuara, ¿verdad? Porque esa promesa era condicional, obviamente. O sea, la condición era que se mantuvieran en obediencia. Pero obviamente sabemos que terrenalmente ellos violaron esa condición a esa promesa, porque cuántas veces no desobedeció Salomón, el mismo David y todos los demás descendientes, ¿verdad? Todos los demás reyes de la línea de David, del reino de Judá. Y obviamente nosotros ya en este tiempo sabemos y entendemos el verdadero trasfondo de esa promesa y especialmente a quién se refiere David en esa promesa, ¿verdad? Nosotros sabemos que realmente está hablando de Cristo, del Rey, del Mesías, del linaje de David, que obviamente está en este momento sentado en el trono, ¿verdad? En el reino de Dios. Él es quien realmente representa el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Porque todo el reino de Israel, todos sabemos que fue devastado, todos sabemos que no existe, ¿verdad? Terrenalmente hablando, hay un Estado de Israel, obviamente protegido por Estado, pero eso ya finalizó, ¿verdad? Esta promesa aún está en vigencia y cumplida y materializada porque Cristo está a la diestra de Dios, reinando, sentado. Y no solo eso, sino como dice Efesios capítulo 2, pues nosotros estamos sentados en esos lugares celestiales y como dice 2 Timoteo capítulo 1, que si sufrimos con Él, pues en este caso también reinamos con Él. Entonces, si David descansó en lo profundo de su corazón sobre esa promesa, hermanos, pues yo creo que también nosotros deberíamos en este tiempo aprender a descansar en las promesas de Dios, a confiar que verdaderamente lo que Dios dice lo cumple, lo hace, lo establece, ¿verdad? Y lo bonito y lo más bello de esto que me encanta más es que David no sabía cómo se iba a cumplir esa promesa. David simplemente confiaba en esa promesa y estaba aferrado a esa promesa que Dios le había hecho sin él saber ni siquiera cómo se iba a cumplir. Lo más bonito es que nosotros sí sabemos, hermanos, de qué se trata el cumplimiento de esta promesa. Sabemos que se trata de Jesús, el Rey de Reyes,
el Señor de señores, ¿verdad? En el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, ¿verdad? Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Cristo, ¿verdad? Su reino que no puede ser jamás conmovido, ¿verdad? Esta promesa cada día está más firme y cada día es más real. Entonces, imagínense, si David vivía aferrado a esto y murió aferrado a esa promesa en Dios, pues cuánto más nosotros en este tiempo tenemos que confiar en Cristo, ¿verdad? Confiar en Jesús, confiar en el reino de Dios, confiar en la eternidad, ¿verdad? Que está para nosotros preparada, ¿verdad? Que tiene Dios para nosotros. Creo que por allí había levantado la mano alguien, no sé si nuestra hermana Nelly. Lisbeth también levantó la mano, pero se le cansó y la tuvo que bajar. Sí, se me durmió la mano. Se le durmió la mano. Allí en Primera de Reyes, capítulo 6, en el verso 11, bueno, cuando Salomón está, dice, Salomón edifica el templo, en el versículo 11 dice, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Para Dios es siempre importante la obediencia de nuestra parte. Él realmente no puede habitar en algo físico, porque los cielos, él lo dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿no? Sin embargo, Dios, por amor a David, porque David quería construir un templo para él, y porque Dios miraba a David con agrado, decía que era un hombre conforme a su corazón, pues Dios así se lo concede, ¿no? Pero por errores de David, David no tuvo ese privilegio, sino Salomón. Pero Dios le dice, o sea, si tú guardas mis mandamientos, si tú andas en mis preceptos, entonces yo podré estar allí, puedo habitar en esa casa. Y eso me traslada a Juan capítulo 15, 14, 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y siempre para Dios ha sido así, como un padre hacia un hijo, no solamente nosotros cuando le damos una orden a nuestro hijo, no solamente estamos esperando que nos escuche, sino que atienda al mandamiento o lo que le estamos pidiendo. Y para Dios es así. Y mientras Salomón anduvo en sus estatutos, en sus preceptos, pues Dios habitó en ese templo. Y bueno, ya sabemos más adelante que ya después no fue así, pero esa era la condición. No era algo físico, no era que el templo tuviera oro y que fuera tan elaborado, sino que realmente el corazón de Salomón y del pueblo de Israel estuviera inclinado y que cuando se acercaran a ese lugar que representaba una conexión física hacia Dios, pues que realmente ese corazón no estuviese lejos de él. Igual puede estar pasando con nosotros. Si nosotros vamos al servicio de adoración, pero si nuestro corazón está lejos, en ese momento pues Dios no está ahí. Que no se trata de algo físico, ahora menos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces a mí me encanta observar cómo tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto Dios es el mismo. Amén. Bajo otras condiciones, pero Dios siempre es igual, siempre ha sido su carácter de como un padre, que le obedezcamos, que nos acerquemos, sin obligación, bueno, ya no están los mandamientos expresados en ordenanza, pero sabemos que se mantienen, ¿no? Porque cuando tú hablas de amar a Dios sobre todas las cosas, es de un corazón genuino, un corazón que anhele buscarle a su palabra. Y cuando hablas de amar a tu prójimo, pues no le vas a hurtar, no le vas a envidiar,
y otras cosas más, y ordenanzas como no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Entonces, es una falsa idea pensar que porque estamos bajo la gracia, pues entonces como que los mandamientos expresados en ordenanza desaparecieron y están implícitos en esos dos grandes mandamientos. Amén. Amén. Bien. Hermano, Gracias, Libe. Yo estoy aquí escuchando a Libe y comparando un poco con lo que comentó nuestro hermano querido Agustín sobre Jesucristo, capítulo 14, 15 y 16, y parte también de lo que comenta Libe sobre Jesucristo, ¿verdad? Sobre Jesucristo. Y básicamente realmente ese es el trasfondo, hermano, porque aquí está hablando, pues realmente David es de Cristo, sin él ni siquiera saberlo, ¿verdad? Porque recuerdo mucho cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez el Evangelio en Hechos capítulo 2, él trae a colación algunas palabras de David en su predicación. Y él dijo, recordemos que él dijo pues que David, eso que dijo, no lo estaba diciendo en relación a él, que su alma no fue dejada en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrección. El apóstol Pedro decía que David no decía eso en referencia a él, porque todos sabemos dónde se encuentra el sepulcro de David actualmente. Todos hemos ido hasta allá, dice el apóstol Pedro, y hemos visto el sepulcro de David. David no está refiriéndose a él, David está refiriéndose al Cristo, a quien ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, casi todo lo que dijo David en relación a la eternidad, ¿verdad? En referencia a él, en referencia al reino, tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Se refiere a Cristo y quiere, o sea, Dios quiere que nosotros miremos a Jesús, ¿verdad? Y veamos cómo en Cristo están cumpliéndose las promesas de Dios, el propósito eterno de Dios, el plan de redención de Dios y todo el plan de Dios, realmente. Entonces, por eso toda la escritura en la antigüedad nos lleva a Cristo y debemos de verdad dar gracias por estar en ese reino, por tenerlo a Él como Rey, por tenerlo a Él como Señor, ¿verdad? Y hay algo, antes de pasar aquí con nuestro hermanito Iván, ¿verdad? Que quiere participar, quería que pensáramos también en algo y a la vez lo aclaráramos un poquito sobre lo que es, en este caso, el falso concepto que nos han querido meter, a juro, en la mente, en el corazón, sobre la prosperidad o sobre el éxito, ¿verdad? Porque algunas versiones, donde en el versículo 3 se utilizan para que prosperes en todo lo que hagas, otros lo traducen como éxito o te vaya bien. O sea, eso es un falso concepto que vemos hoy en día, sobre todo en el mundo denominacional, y obviamente también han querido infiltrarlo, se ha ido infiltrando dentro de la iglesia, de creer que la palabra de Dios, que la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios es el secreto para prosperar, para que todo te salga bien, para que nada te salga mal, para que tengas mucho dinero, para que o sea, todos conocemos la cantidad de barbaries y exageraciones y especulaciones que se han dado sobre el término prosperar o éxito. Y este contexto realmente es muy sencillo, hermano. Este contexto nos dice claramente lo que significa la prosperidad, hermano. La prosperidad, en mi entendimiento, radica, ¿verdad? O se fundamenta en ser obedientes a Dios, ¿verdad? En ser fieles a Dios, en amar a Dios con todos nuestros corazones, ¿verdad? En anhelar tanto su presencia, en querer serle obedientes, en esforzarnos, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo por prosperidad. Igualmente he querido torcer Josué capítulo 1, mira que te mando que seas valiente para que seas prosperado. Igual en ese contexto la prosperidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con cumplir los propósitos y los planes de Dios. Igualmente el Salmo capítulo 1, cuando dice la bienaventuranza del hombre que permanece en la palabra, se ha prosperado en todo lo que emprenda, dará frutos. O sea, la gente siempre tiene la tendencia carnal y humana, ¿verdad?, a relacionar esos textos con prosperidad material, y no tiene que ver absolutamente nada con eso. La verdadera prosperidad
que yo entiendo en la palabra de Dios están relacionadas con estar bien con Dios, con hacer la voluntad de Dios, con ser fieles a Dios, ¿verdad? Y mantenernos en Él, ¿verdad? Nuestro Dios, si lo considera conveniente por añadidura, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, añadirá todas las cosas que sean necesarias, pero la verdadera prosperidad tiene que ver con eso, ¿verdad? Y obviamente los grupos denominacionales y ya inclusive miembros de la iglesia, presentan a un Dios como un Dios cumplidor de sueños, de metas, de prosperidad, y Dios no vino a nada de eso, hermanos. Nuestro Dios no vino a ofrecer nada de lo que muchos andan diciendo que Él da. Nuestro Dios vino a ofrecernos perdón, salvación, eternidad, vida eterna. Nuestro Dios envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos del pecado, de la condenación, para más bien desligarnos y desarraigarnos de lo material, para que no hagamos tesoros aquí abajo, sino que más bien hagamos tesoros allá arriba. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa falsa teología de la prosperidad, ¿verdad? Del evangelio de la prosperidad en las denominaciones, y que de una manera muy sigilosa y peligrosa está infiltrándose dentro de las iglesias. ¿Okay? No estamos en contra de que alguien prospere, de que alguien estudie, de que alguien tenga negocios. O sea, no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es mezclar a Dios con eso, ¿verdad? Dios no vino a garantizar o a prometer esas cosas. La verdadera prosperidad es ser de fiel, es cumplir, o en este caso Salomón iba a prosperar si se mantenía fiel a Dios, ¿verdad? En la ordenanza de Dios, en el cumplimiento de los estatutos de Dios. Simplemente quería hacer ese paréntesis rápido allí, ¿verdad? Para darle paso a nuestro hermano Iván, ¿verdad? Antes que se encalambre, como le ve que se encalabró. Hermano Iván. Sí, hermano, solo lo que usted estaba diciendo, pues fue bien claro el 3 y 4. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y lo que está escrito en la ley de Moisés. Y ahí está la clave de para que tenga éxito, donde quiera que vayas. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Pero sí me parece también, hermano, que al final del 4, donde dice el trono de Israel, ahí lo relaciono cuando estudiamos el libro de Lucas en capítulo 1, exactamente en el 31 y en el 33, cuando Gabriel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor del trono de David, su padre. ¿Cómo viene? ¿Cómo prácticamente esto, cómo está relacionando desde ese tiempo de David? O sea, que prácticamente podemos ver cómo la línea, o sea, que lo que Dios se propone lo cumple a pesar de. Entonces, todo lo tenía bien alineado nuestro Dios. O sea, es importante que nosotros, como decíamos anteriormente, a veces queremos como que ayudarle, pero Él ya tiene su plan. Solo es que nosotros tenemos que entrarnos, como dicen, al tren. Él ya está diseñado, ya está. Entonces nosotros solo nos acomodamos ahí a la situación. Y eso es lo que pasa, pues ya Dios ya tenía, le habló bien claro, y María, vino su ángel y todo lo que tiene que haber, y entonces, y ahí se ve bien claro también, más atrás sí tuvimos que cómo estaba el movimiento para que establecer ese trono. Entonces prácticamente para los judíos queda bien claro cuál era el lugar de adoración, que era donde dice el 4, que es en el trono de Israel. Entonces ahí está para ellos. Ya nosotros ya tenemos otro sentido de la adoración, todo eso ha cambiado. Entonces es bien importante nosotros también que nosotros tenemos una obediencia del corazón, y es espiritual y no es material lo que nosotros tenemos. Y para eso es una ventaja que tenemos, porque podemos adorar en cualquier momento y ser los buenos adoradores como Dios lo desea. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano Iván. Gracias por su comentario. A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos
aportación adicional, alguna idea que se nos haya escapado en estos 4 versículos, consideremos conveniente compartirla, o alguna pregunta, o alguna duda, alguna inquietud, con toda confianza siempre. Levanta la mano física. Según la promesa que le hace, o sea, lo que le dice David a Salomón de que iba a ser prosperado en todo, o sea, si guardaba los mandamientos como tú dices. O sea, la prosperidad, a pesar de que Salomón fue muy rico, tuvo de todo, o sea, no solamente sabiduría, sino que tuvo todo. La prosperidad verdadera no está en las riquezas físicas o materiales, sino que la verdadera prosperidad está en lo espiritual, la prosperidad espiritual. Porque si no fuera así, entonces cuando Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, Salomón pidió fue sabiduría porque era muy joven y quería gobernar al pueblo. Y Dios le gustó tanto la petición de Salomón que le dio todo lo demás. Pero él todavía no había mostrado fidelidad. Está empezando su gobierno, su gobernador. Y fíjese que él después falló y tuvo pecado y cometió errores y todo, pero nunca perdió la prosperidad, siempre fue próspero. Fíjese que él después escribe que todo era vanidad, que él nunca se limitó a nada, o sea, él tuvo de todo, pero él tuvo todo lo que él quería. Y al final se dio cuenta que lo único importante era temer a Dios y guardar sus mandatos. Eso era lo único importante. Entonces la prosperidad verdadera es lo que él dice allá en Eclesiastés, al final. Guarda, teme a Dios y guarda su mandato. Ese es el todo del hombre. Ahí está la verdadera prosperidad. Temer a Dios. El crecimiento espiritual, o sea, que cada día conozcas más a Dios. Amén, hermano. Me gusta, hermano Pedro, que David no se olvida de sus amigos, de las personas que le sirvieron y pide misericordia para los que él les había hecho la promesa. Gracias. Así es, así es. Ya vamos a hablar un poquito de esa parte del versículo 5 al 9, de que David no se olvidaba de los amigos, ¿verdad? Podríamos decir entonces, hermano querido, por el comentario que usted acaba de hacer, que en base a la conclusión de Salomón, en Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandatos, esto es el todo del hombre, la verdadera satisfacción del hombre, el todo del hombre, la verdadera razón de existencia del hombre es serle fiel a Dios, es observar los mandamientos de Dios. Eso fue una conclusión importante, ¿verdad?, que llegó Salomón. Podríamos decir entonces que estas palabras que David le transfirió a Salomón, Salomón las entendió, ¿verdad? Salomón las comprendió bien, y no solamente al final de Eclesiastés, en gran parte de los proverbios también podemos ver a un Salomón siempre recordando las palabras de mi padre, hijo mío, y mi padre me decía, retenga tu corazón mis razones, hijo mío, si mis mandamientos guardares bien dentro de ti, haciendo estar atento a toda la sabiduría, todo lo que David, pero todo lo que Salomón siempre recuerda que David le traspasó. Entonces probablemente es probable, ¿verdad?, podríamos decir que no solamente fue al final de la vida de David que le trasladó o que le transfirió a Salomón esto. Es muy probable que David, al saber que Salomón iba a ser su sucesor, dedicó tiempo diciéndole a Salomón las verdades sobre Dios, ¿verdad? Obviamente Salomón falló, se equivocó, pecó, se apartó de la ley de Dios en muchas ocasiones, y bueno, solo Dios sabe pues al final lo que va a pasar con él, pero yo considero que también aprendió bastante del legado y de la enseñanza que le dejó su padre. Y a nosotros los padres, pues es importante que veamos este ejemplo, ¿verdad?, que veamos este modelo de crianza, de educación, de que nuestros hijos se lleven lo que realmente es más importante, ¿verdad?, que es el temor a Dios, el respeto a Dios. Y como lo vamos a ver la próxima semana en Crónicas, que reconozcan a Dios, como le dice David a Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Esta palabra le vamos a prestar más atención la próxima semana, porque eso se encuentra en Crónicas, ¿ok? Y es importantísimo. Entonces, encontramos ya a David, ya entrando en la recta final de la enseñanza, en los versículos siguientes del 5 al 9, antes de morir,
dándole instrucciones específicas a Salomón sobre ciertos personajes, ¿verdad? El primer personaje que David encomienda a Salomón que haga justicia con él tiene que ver con Joab. El primer personaje es Joab. Y bueno, creo que el hermano querido preguntó la semana pasada por Joab, ¿verdad? Cómo Joab fue capaz ya en los últimos días de David de serle desleal, de traicionarle con su hijo Odonías, ¿ok? Y bueno, aquí en parte hay algo de respuesta, ¿verdad? Recordemos que Joab había sido a su conveniencia en muchas ocasiones leal a David, pero ya en los últimos días David lo había sustituido. En este caso, lo sustituyó por Benaía, ¿okay? El que sustituyó a Joab fue Benaía como general del ejército, como encargado del ejército. Y a Abiatar lo sustituyó por Sadoc, ¿okay? Entonces tanto Joab como Abiatar, probablemente como venganza por lo que David hizo de destituirles de sus cargos, pues ellos apoyaron a Odonías, ¿ok? Para que se sublevase contra su padre, ¿ok? Por el dolor que sentían al sentirse desplazados. En este caso, Joab por Benaía y Abiatar por el sumo sacerdote Sadoc. Entonces, no es casualidad que David, o sea, uno podría preguntarse, oye, ¿por qué David en vida no se encargó él de hacer justicia con Joab? Porque David no tenía ningún pacto con Joab de conservarle la vida, como otro de los personajes que sí se mencionan más adelante, por lo cual David no pudo hacer justicia. Es algo que yo me pregunto, o sea, Joab era alguien muy hábil, pues, Joab era alguien muy hábil y había acuerdos, había pactos, qué sé yo, ¿verdad? Y no se sintió David pues en la capacidad o en la, no lo hizo él, sino que lo dejó, en este caso, en las manos de su hijo de Salomón, ¿okay? Y también lo vemos a David pidiendo que cumpla la promesa que él hizo con los hijos de Barzilai, ¿verdad? Que Barzilai sí fue un hombre que mostró mucha lealtad a David, sobre todo cuando huyó de Absalón, cuando se levantó, y después cuando David regresó, inclusive Barzilai regresó, y ahí David se comprometió siempre a bendecirle, y le está recordando exactamente eso mismo a Salomón. Salomón, recuerda, o sea, yo digo una palabra y hay que mantenerse fiel. Y el otro personaje, ¿verdad? Que obviamente pues es Simei, el que le maldijo, ¿verdad? Cuando él igualmente huía de Absalón, camino a Mahanaim, cuando venía de regreso, Simei fue hábil y se le acercó a David, y bueno, en ese momento ganó el compromiso de David de perdonarle la vida. Entonces David le recuerda a Salomón, mira Salomón, acuérdate que él me maldijo, y bueno, yo tuve que cumplir mi palabra, ¿verdad? De honor de rey, de no hacer justicia con él. Pues encárgate tú de que él no descienda con sus canas al Seol en paz, ¿okay? Entonces, David prácticamente cumplió su compromiso de perdonarle la vida a Simei y estaba obligado a hacerlo, ¿verdad? Pero ya Salomón en este caso no estaba obligado, ¿verdad? Pudiera cualquiera decir, oye, pero ¿cómo David llevaba ese reconcomio en sus últimos días? Cosas de los reyes y asuntos que de repente son para nosotros un poco más complejos de entender. Pero David, pues, obviamente dejó en las manos de Salomón el cumplimiento de esos compromisos, ¿ok? Entonces, es algo que quería que viéramos allí en esos últimos versículos. Ali, tú estabas comentando algo sobre eso ahorita. Sí, eso, lo impresionante es eso, porque en el hecho de la muerte está atento a sus amigos, a guardar la promesa de sus amigos y a resolver los asuntos que tenían pendientes que estaban fuera de la promesa, que pues ya Salomón se liberaba de la promesa, pero me gusta la misericordia que él tiene, no solamente que tiene la misericordia que tiene aún en los finales de sus días, y deja eso claro para Salomón. Eso era lo que me gustó de esta parte de la escritura. Amén. Excelente. Bueno, mis amados y estimados,
¿Alguien más, si tiene alguna pregunta, aportación, algún comentario que nos quiera compartir, pues puede hacerlo. Si no lo tienen, pues hemos concluido la reflexión del día de hoy. Amén, hermanitos. ¿Algún comentario, amados hermanos? ¿Preguntas? Todo claro, hermanito Pedro. Entonces, nada más que añadir, Pedrito. No. Bueno, la próxima semana vamos a estudiar crónicas. Vamos de todas maneras, en el transcurso de la semana voy a tratar de mandar una asignación, por decirlo de algún modo, hacer una lectura para que vengamos con un poquito más de base para el próximo viernes en crónicas. Amén. Amén, hermanito.